Una mirada a la evaluación rural en América Latina. La evaluación rural constituye actualmente una de las disciplinas de mayor importancia técnica, económica y jurídica dentro del contexto latinoamericano, especialmente frente a los desafíos relacionados con el desarrollo agrario, la productividad del suelo, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria, los, mer los mercados rurales y la adecuada gestión del territorio. En América Latina, los procesos de evaluación rural han evolucionado significativamente debido a factores como la transformación de los usos del suelo, la expansión agroindustrial, la implementación de políticas de ordenamiento territorial, el crecimiento de los mercados de tierras y la necesidad de adoptar metodologías cada vez más especializadas y ajustadas a estándares técnicos internacionales. Entonces, el presente conversatorio académico, el cual hemos denominado una mirada a la evaluación rural en América Latina, orientada por el señor conferencista, el señor Alejandro Arturo Vega Borges, tiene como propósito generar un espacio de análisis y reflexión sobre las tendencias actuales a la evaluación rural en distintos países latinoamericanos, abordando aspectos técnicos, metodológicos, normativos y económicos que inciden directamente en la determinación del valor de los bienes rurales. Igualmente, se busca promover el intercambio de conocimiento y experiencia entre profesionales, estudiantes, investigadores y actores vinculados al sector inmobiliario, especialmente al sector rural, agropecuario y evaluatorio, fortaleciendo así la comprensión integral de la valoración rural dentro de un entorno económico y territorial en constante formación. Muy buenas tardes para todos. Es un honor para nosotros dar apertura a este conversatorio alrededor de una temática que para hoy el desarrollo económico y ambiental y territorio en América Latina. La evaluación rural dejó hace mucho tiempo de ser únicamente una estimación del valor de la tierra. Hoy implica comprender productividad, sostenibilidad, multifuncionalidad, riesgo climático, servicios ecosistémicos, logística, infraestructura y dinámica financiera del territorio rural. Entonces, hoy nos acompaña Alejandro Vega Borges, evaluador profesional y además de evaluador y de conferencista, también tiene unas obras literarias académicas en la cual él desarrolla temas relacionados con avalúos. Hoy en nuestro conversatorio sobre avalúos rurales abordaremos temas como la multifuncionalidad rural, la sostenibilidad, enfoques de valoración, análisis productivo, servicios ecosistémicos, riesgos climáticos e infraestructura rural. De antemano les pasé por el WhatsApp, les pasé un PDF de los temas que podemos abarcar. Es un tema amplio, no vamos a tener todo el día, pero sí vamos a tener aquí a nuestro conferencista Alejandro, y de antemano lo queremos saludar. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo va todo? Muy buenas noches, doctor Camelo. ¿Cómo me le ha acabado de ir? Muy bien, gracias a Dios. Aquí esta semana ha sido súper calurosa. Hemos llegado a 35 grados y esto es una zona de tierra fría por precisamente el cambio climático que pues imagínense, está acelerando como si estuviéramos en verano ya, pero todavía estamos en primavera. Entonces, porque verano empieza por ahí hasta el 15 de junio, ¿ya? Como verán, estoy en camiseta porque el calor a esta hora, ¿no? Se supone que son las 10 de la noche, pero si alcanzan a ver aquí por detrás, ¿no? Todavía es de día, ¿no? Son como las Sí, 6 de la tarde allá en Colombia, ¿ya? sí, sí. Entonces el calor nos tiene agobiados, pero bueno, Bastante. ahí vamos andando y sopesando todo esto. Sí, señor.
Bueno, Alejandro, qué bueno tenerte acá. Todos estos colegas, pues, te agradecemos esa disposición que tienes de compartir y con nosotros conocimiento de sobre todo sobre este tema de evaluatorio que es amplio y aquí en Latinoamérica que tenemos en algunos países las 4 estaciones, quizás casi en todos, perdón, las 2 estaciones, diferente a Europa donde estás y nos interesa a todos saber de tus libros, saber del conocimiento evaluatorio en general para todos. Yo te pregunto, ¿cómo has visto ese panorama sobre avalúos en Latinoamérica? ¿Cómo lo has venido viendo? Bueno, a nivel de Latinoamérica, desde México hasta la Argentina, ¿no? Ya solamente manejan las normas IBSC, ¿no? En donde estamos hablando de que los 4 métodos ya cambiaron a 3 y se llaman son enfoque de mercado, enfoque de ingresos y enfoque de costos. Ahora se manejan esos 3 términos. Nosotros seguimos manejando los 4 métodos, ¿ya? Pero, de todas formas, el método de costos y el método de residual son uno solo, se manejan lo mismo, ¿ya? O se manejan dentro del mismo tema del enfoque de costos que se conoce a nivel de Latinoamérica. Hemos tenido varios conversatorios con otros países, ¿ya? Especialmente con El Salvador, con México, con Bolivia, ¿no? Y con Chile, en donde nos hemos dado cuenta que todo el tema de evaluatorio o de avalúos nos toca empezar a renovarlo precisamente por el cambio climático. Eh, de, Ahora bien, en cuanto a los avalúos rurales, podemos decir que el método comparativo, ¿ya? O el enfoque comparativo dentro de los avalúos rurales queda un poco difícil de aplicar. ¿Por qué razón? Porque no podemos comparar 2 fincas, por más de que tengan la misma área, pero si tienen diferente producción, pues la producción es lo que le da el valor a la finca. ¿Ya? La tierra vale por lo que se produce en ella. ¿Ya? No es lo mismo una finca cafetera que está arrancando con su producción o que acaba de hacer siembra con una finca que ya lleva 2, 3 años, 4 años produciendo ya café. ¿Ya? Entonces, ahí es donde no podemos comparar, por más de que sean las mismas fincas cafeteras, no las podemos comparar. ¿Por qué? Porque uno hasta ahora está iniciando y el otro ya lleva adelante su proceso productivo de café. Entonces, puede que sean la misma área, pero tienen diferente producción de café porque una está pasando, la otra no. Eh, el sistema de riego. Hay unas fincas que tienen un buen sistema de riego porque lo supieron implementar. La de al pie no lo supo implementar. Entonces ya tenemos otra diferencia. La inclinación de la tierra, la forma de la tierra, nos va a cambiar totalmente el, eh, el valor, ya, porque en una se va a necesitar mayor inversión para hacer el terraceo y poder hacer la siembra de esto. Ahora estamos pasando también a los sistemas ecosistémicos en la siembra para que el sol precisamente o los cambios climáticos no dañen la cosecha. En nuestro país eso se está hasta ahora implementando, no se está llevando muy a la par con el desarrollo, ¿ya? Porque desafortunadamente en nuestro campo no hay la mecanización necesaria o el capital necesario para hacer una mecanización de las fincas. Hay muy pocas fincas ya productivas que ya están mecanizadas. En cambio, en otros países se facilita más ese proceso de mecanización, ¿ya? En Colombia tenemos
también grandes extensiones de tierra que antes se dedicaban al cultivo del ganado, por ejemplo, en los llanos, y ahora ya se están dedicando a otras labores, están sembrando, están haciendo otra cosa, y precisamente por eso se está encareciendo el ganado, porque ya no se está sacando toda la producción que se quería. Qué bien, perfecto, don Alejandro. Bueno, para comentarle a la gente, a los presentes, si desean hacer preguntas, por favor, los escuchamos. De antemano les pasé a ustedes el temario de lo que se iba a hacer, de lo que don Alejandro iba a tener para responder. Si alguien tiene una pregunta, por favor, alza la mano. Eh, Jesús Jesús Antonio Antonio. Hernández. Jesús Antonio, habilita el micrófono. Dame un segundo que ya se lo van a Allá. habilitar. Ya está habilitado, Jesús. Jesús, de pronto tienes problemas con tu micrófono. Dice, ¿cómo va a ser la metodología? Es mejor que termine su intervención. Eso es lo Jesús que... Antonio, ¿cuál va a ser la metodología de esto? Esto no es ningún curso, Es primero un que todo. conversatorio. Es un conversatorio en donde todos, o sea, Sí. mejor dicho, vamos a exponer los temas, o yo voy a ir hablando y voy diciendo el tema. Si a ustedes les nace una inquietud, con mucho gusto la contestamos. Si hay una persona que tenga un mayor conocimiento, bienvenido sea, ¿ya? Porque esto no está cerrado a nada. Precisamente es un conversatorio en donde todos debemos participar. Esto es participativo. No solamente es el doctor Camelo y Alejandro Vega. Si hay personas que puedan, creo que ya habilitó el micrófono, Jesús Antonio. Jesús, ¿ya lo habilitaste el micrófono? Yo Bueno, creo lo tiene habilitado, pero creo que tiene el problema, es el micrófono de Gracias, él el que André. está afectado, pues tiene algún problema. bueno, de todas maneras, vamos a continuar yo le quiero por allá hacer una pregunta a don Alejandro y que la compartamos no solamente a él, a todos, y es si existe una metodología cuantitativa verificable que permita medir el impacto económico del riesgo climático, de esos riesgos jurídicos y operativos sobre el valor rural, o considera que actualmente estos ajustes continúan dependiendo en gran medida del criterio subjetivo del evaluador. Esto está... Uy, se está generando un doble sonido. Aló. Listo, sí, señor, ya se arregló. Bueno. Te escuchamos bien, ya se arregló, sí, señor. ¿Cómo se garantiza la objetividad de los factores? La objetividad no se logra pretendiendo que los predios sean idénticos, sino aplicando matrices estadísticas y coeficientes técnicos, ¿ya? De tal forma que vayamos premiando o penalizando esas diferencias. La homogeneización, me he dado cuenta que también en Colombia es que hay una norma de ley que prohíbe la homogeneización, ¿ya? Pero si no es al homogeneizar las variables, ¿no? Sabemos que deja de ser subjetiva y ya se va volviendo más objetiva, ¿no? Todo esto tiene que basarse en estudios agronómicos de mercado zonificado y no en el simple criterio de una persona. Necesitamos empezar a cambiar todo esto, ya que solamente pensamos en que es nuestro criterio o porque sabemos del mercado de la zona, ¿ya? O, bueno,
hay que tener en cuenta también, si el valuador o el evaluador pertenece a una zona cafetera, debe estar enterado verdaderamente de todo el manejo que se le da a una siembra cafetera, cuáles son los procesos, cuáles son los tiempos. Menciono tanto lo del café, pues porque ese es nuestro producto número 1 en Más. Colombia, ¿ya? Y necesitamos precisamente, o es de lo que más debemos saber hablar, aunque tenemos la parte ganadera, la parte bananera, ¿ya? Que también son buenos productos aquí en Colombia, allá en Colombia, perdón. Y entonces, por ejemplo, una finca ganadera puede ser muy bonita la finca, pero sabemos que la producción del café se demora 3 años en empezar a producir café y empezar a dar café. Entonces, no son 3 años muertos de esa finca ganadera. Es lo mismo. Hay labores que son certificados agrarios, ¿no? De inversión agraria, y entonces la persona piensa que porque le van a comprar su producción, entonces la finca ya vale más porque le entregaron ese certificado agrario. No, todavía hasta que no empiece a producir y hasta que no empiece a manejarse todo esto, no vamos a dar un buen rendimiento de producción. Si la tierra no está produciendo, pues no vale nada. Sigue costando solamente el terreno y la construcción que hay en ella. ¿Ya? Sí, Mm, muy importante. sí, me permito saludar a la compañera Gloria Amparo Romero, que se encuentra en Londres, ¿ya? Eh, y pues nos está acompañando, aprovechando esta presentación. Ella ya creo que está 1 hora o 2 horas más adelante que aquí España. Aquí ya Bueno, son las bienvenida. 10:17. Bienvenida también a doña Gloria. De pronto voy a profundizarle un poquitico de lo de la homogenización. Y es decir que lo que sucede es que ha habido una mala interpretación sobre la homogenización. La homogenización la ven, muchas personas la han hecho ver como si fuera un método, y la homogenización es el desarrollo del método del mercado. No es que sea un método aparte, sino que es el desarrollo del método del mercado, y el IGAT, que es el que hace los avalúos catastrales, el encargado del avalúo catastral, que ya todos sabemos para qué sirve un avalúo catastral, que pretende es que saber va a ser los impuestos que va a pagar una persona. Esos avalúos se hacen masivos. Masivos es que cogen una gran cantidad de predios y los hacen, y por tal razón esa mal llamada, porque es el desarrollo del método comparativo, la homogenización no se puede aplicar en los avalúos catastrales, pero en los avalúos comerciales es la forma de desarrollar el método comparativo de mercado. Eso así como para ir dejando claro, y ir en el mismo contexto de Alejandro. Lo otro que decía Alejandro era sobre los predios que son agropecuarios, que de acuerdo a su programa productivo, y que ese programa productivo no solamente quede por allá en proyectos, sino que ese programa productivo se esté desarrollando como tal, que se esté desarrollando como tal. ¿Para qué? Cuando se está desarrollando por tal, hay una forma ya más directa del evaluador mirar si alguna falencia tiene la tierra. La tierra puede fallar. Si aquí hay agrónomos, sabemos que la tierra puede fallar. ¿Por qué? Porque la tierra puede tener demasiada arcilla, y va a haber retención de humedad, y si hay retención de humedad va a haber agua constante en la raíz, y se va a pudrir la raíz, y no va a poder, va a tener que necesitar de unas obras adicionales. Entonces, mire que eso que lo da obviamente que ya esté sembrado allá el armácigo o el arbolcito de café. Eso es el que te va a dar a ti. Obviamente, lo ideal sería que fuera el profesional y mirara mediante muestreos si la tierra de qué textura tiene. Por allá hablaba Alejandro, hablaba por allá en un libro que tiene, que es muy bueno, que he tenido la oportunidad de hojear, que es muy bueno, muy bueno. Habla del triángulo de las texturas.
Y importantísimo esto del triángulo de las texturas. Y todo ese tema, que es lo que yo le estoy comprendiendo a él, en aras de que un predio, simplemente porque tenga un permiso, ya ese permiso tenga que incidir en el valor comercial del bien. Hasta ahí vamos, Alejandro. Sí, señor, cómo no. Bueno, ¿quién otro? Jesús Eh, Antonio. Ah, perdón. no, no, tranquilo. Jesús, ahora sí. Jesús, ¿ya pudiste cuadrar el micrófono? ¿Qué otra persona tiene una pregunta hasta el momento? Eh, según el chat veo que el ingeniero Jairo Contreras dice que si la reunión se está grabando. La reunión la estamos grabando, sí, señor. Perfecto. Eh, con respecto a lo que usted decía del avalúo catastral, ya creo que todos están enterados que ahorita hace poco, bueno, a principio de año, el IGA cometió un gran error de generar un montón de avalúos, de incrementos en los avalúos que solamente le duraron 8 días, 10 días, ¿no? De la actualización catastral. Y les tocó echarlos abajo porque quedaron, parece que todo mal hecho. Doctor Camelo tiene el micrófono apagado. Sí, señor. No, que sí, que le estaba, pues, lo estaba corroborando lo que usted está diciendo. Exacto. Entonces, los avalúos catastrales no son ni nos van a servir de guía cuando estemos haciendo un avalúo comercial. ¿Ya? Para lo único que nos va a servir es que de acuerdo a la norma, hay una norma que dice que el valor comercial no puede ser inferior al avalúo catastral, que no se pueden correr escrituras de propiedad con un valor inferior al avalúo catastral. De resto, el valor comercial no se parece en nada al valor al avalúo catastral. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Pues, ¿por qué razón? Dígame, doctor, que me le iba a decir algo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, y más que todo en el avalúo agrario, como decía el doctor Camelo, eso se hace por zonas homogéneas y geoeconómicas, porque el catastro, pues, puede hacer sus vuelos de drones, puede hacer todas esas cosas, no puede comparar exactamente finca con finca, producción con producción, no puede hacer todo ese manejo para saber cuánto verdaderamente puede costar una finca de acuerdo a su producción. Saben que están en una zona cafetera, en una zona de producción de caña de azúcar, de panela, de bananos, pero saben de qué tipo de zona se trata, pero no saben cuánto se está produciendo en este momento en cada una de esas fincas. No pueden entrar a las fincas y preguntarle al propietario cuánto es lo que usted produce. Mientras que los evaluadores, cuando estamos haciendo un avalúo comercial, ¿no? Nos toca hacer toda esta investigación, verificar cuánto es lo que está produciendo, cómo lo está produciendo, si está dentro de los límites de tiempo de producción. Precisamente las fincas ahora ya no son de una sola producción, sino se están volviendo multifuncionales. ¿Por qué razón? Porque mientras un producto les crece, con el otro producto están generando ingresos para mantener ese otro producto que están produciendo, que es el de mayor consumo, ya, o el que les va a producir mayores utilidades, y el otro es como el que llamamos productos de pancoger, o sea, son 2 y 3 producciones al año, mientras el otro es de largo plazo, ese es de pancoger, entonces se nos va volviendo más de, o sea, para no que no se genere pérdida y que la finca pueda sobrevivir sin ningún inconveniente.
Jesús Antonio. Don Alejandro, profe Camelo y todos los participantes. Señor. Considero que es interesante. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Muy bien. Considero que es interesante el aporte de don Alejandro, el profe Camelo. Y tengo esta pregunta porque como que me asalta. ¿Por qué el enfoque de mercado continúa siendo utilizado en la valorización rural? Porque yo veo que en la conversación se habla mucho de producción y hay fincas que no tienen producción, hay fincas de recreo en la parte rural. En la parte rural encontramos maquinaria de equipo. Cuando hablamos de producción, y don Alejandro y profe Camelo, en eso me disculpa porque no entiendo mucho, cuando hablamos de producción, ahí sí nos toca mirar los inventarios, ahí sí nos toca mirar cálculos, pero cuando hablamos de producción, pero aquí en Colombia se ve mucho valor rural, pero que no tiene producción, sino que son fincas de recreo, son fincas sin producción. Y cuando las tenemos de producción, en el caso mío que fui negociador de empresas públicas en Hidroituango, lo hacemos de acuerdo al momento que lleve el producto. Ejemplo, el aguacate está en 5 años. En 5 años, ¿cuánto vale? ¿Dónde se averigua eso? En la parte agraria de cada municipio. O sea, de acuerdo al momento que esté, se evalúa. No de acuerdo a la generalidad ni al sueño que tenemos. Eso es lo que vemos aquí en este momento, ¿cierto? Porque si lo seguimos haciendo por mercado, porque el mercado es lo que me está diciendo a mí cuánto vale la finca, cuánto vale su finca. ¿Sí? Entonces, eso era como para aportar en el momento. Muchas gracias, don Alejandro, muchas gracias a todos. Bueno, yo de pronto interveniría un poco ahí y es porque es lo usual y yo creo que es que el enfoque del mercado permite, doctor Alejandro y Paola y todos, es un concepto mío y es que permite interpretar el comportamiento económico real de una región, diría yo que refleja directamente la dinámica entre oferta y demanda. Inicialmente, pues se me vendría así, don Jesús, la respuesta. Y en el contexto rural, esos factores como ubicación, las vías de acceso, la disponibilidad misma del agua, esa cercanía con esos centros productivos y esos centros de desarrollo territorial, todos estos centros terminan impactando directamente el valor comercial del suelo, ¿sí o no? Además, es un método que yo sé que tiene sus falencias, pero es ampliamente aceptado por las entidades financieras. Yo creo que todavía acá nos falta mucho avanzar. En los procesos judiciales mismos vemos eso, que aún se sujetan a la resolución 620, como les decía ahora, una resolución netamente para procesos de avalúos catastrales. También se sujetan a normas técnicas y entonces todo eso le da una gran fortaleza práctica y jurídica. Sería yo pues una respuesta a Jesús Antonio. Sin embargo, mire que vienen sin dejar de lado a la IBS, a lo que Alejandro viene comentando. No sé si Alejandro tiene otra cosa también que decir. Sí, señor, cómo no. A ver, Jesús Antonio, es verdad que el método comparativo de mercado se utiliza y se debe seguir utilizando, pero lo que pasa es que, pues, no podemos hablar de unas fincas rurales ¿cómo es que llama esto? Turísticas, ¿ya? Porque inclusive, ahorita las fincas que se están valorizando más, aunque no tienen nada sembrado, son las fincas turísticas ecosistemas, o sea, las que va usted y hace paseos por el monte, por la llanura, bueno, hace todo estos, porque son fincas para que uno pueda ser, ¿cómo es que se dice? De, involucrarse con el Paseos ambiente, económicos. con el medio ambiente, hacer corredores de escalada. Ahorita los jóvenes, eso es lo que persiguen, hacer escalada, montar
en canoa por los ríos, hacer canotaje, ¿ya? Entonces, hay muchas fincas que se están valorizando es por ese aspecto. Y lo que usted dice, nos toca tomar en cuenta el valor de la tierra, pero ahí hay un valor agregado, el valor turístico, ¿ya? Ese valor agregado se lo hace las inversiones y los ingresos que recibe esa persona por ese valor turístico. Así como estamos evaluando una finca de café, esa finca la vamos a tener en cuenta es por sus inversiones turísticas y sus ingresos turísticos, ¿no? Cuánto cobran a la entrada a la finca, cuánto producen por el restaurante. Entonces, ahí se van a involucrar todos esos factores adicionales, ¿no? Y pues, si son fincas de recreo, pues esa zona debe estar rodeada, por ejemplo, también de fincas de recreo y también vamos a valorizarlas comparativamente. Pero ahí entonces ya entramos a mirar otros factores. Si son fincas de recreo, entonces, ¿qué extensiones tienen? Si tienen piscina, si no tienen piscina, ¿ya? Eh, si tienen casa para el cuidandero, si no tienen casa para el cuidandero. Entonces, ahí es donde se nos empiezan a generar toda esta mano de factores que las van a diferenciar. Y ahí es donde tenemos que homogeneizar los precios de acuerdo a todos esos factores adicionales que va a tener cada una de las fincas, ¿ya? Pero lo que desde un principio quiero aclarar es que no podemos seguir comparando finca con finca por área, con unas áreas también muy diferentes. He visto avalúos donde cogen y hacen el avalúo de una finca de 1 hectárea con una finca de 10 hectáreas, de 20 hectáreas, y asignan precios con base en eso, ¿ya? El área no debe ser diferente si comparamos precios. Las áreas, arrancando por las áreas, no deben ser superiores al 20% para poderlas comparar. Ya, si estoy evaluando una finca de 1 hectárea, ¿no? El máximo comparativo deben ser 12, como máximo 13 hectáreas o 8 hectáreas, para que haya un valor casi similar, más todos los otros factores que tenemos que tener en cuenta. Ubicación, vías de acceso, si la vía es pavimentada, si la vía es en tierra todavía, ¿ya? Entonces, Así es. Así es. Buenas tardes. si tiene buena agua. Andrea, dime. Buenas tardes, señor Alejandro, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Bienvenido. Y pues como todos ya sabemos, el señor Alejandro es evaluador profesional y autor del libro Una mirada a la evaluación de predios rurales en América Latina. Señor Alejandro, quisiera formularle algunas preguntas. Pero antes que nada, pues antes de cada pregunta quisiera hacer como una pequeña introducción. Y en su libro, en el capítulo 1.5, en la clasificación del suelo, sabemos pues que los elementos fundamentales de la producción agropecuaria, el uso de suelo, el suelo y sus características físicas y químicas son pues bastante importantes y relevantes. ¿De qué manera influye la profundidad efectiva y la composición orgánica de la capa vegetal en la estimación del rendimiento de los cultivos y por ende en el cálculo del valor comercial por hectárea? Andrea, con mucho gusto te contesto. La profundidad efectiva de la tierra es lo que nos permite también escoger el tipo de siembra que se puede hacer ahí. Porque si lo que vamos a sembrar tiene unas raíces muy profundas, ¿no? Entonces estamos hablando de que necesita ese árbol que una profundidad de 1 metro, 1,5 metros, y encontramos de que la profundidad efectiva del terreno solamente son 50 centímetros, pues ahí no nos va a servir esa producción que queremos desarrollar. Ahora, toca mirar, hacerle un estudio previo al terreno, a ver cuál es la cantidad de NPK que necesita, o sea, nitrato, calcio y potasio, para poderlo alimentar bien ese terreno y que la producción salga sin problemas, ¿no? Entonces, la profundidad efectiva
tenemos que medirla, saber cuánto es la verdadera profundidad efectiva para ver si lo que estamos sembrando va a ser bueno o se nos va a dañar la producción. Porque sin profundidad efectiva, por ejemplo, si el árbol que vamos a sembrar necesita 1,20 de profundidad y solamente tenemos 50, 70 centímetros, pues las raíces se van a abrir hacia los lados, se van a dañar con los árboles que están a los lados, se van a enredar y es cuando la tierra se empieza a levantar, se nos empieza a dañar el terreno. Entonces, ahí es donde tenemos que coger y mirar bien qué es lo que vamos a sembrar de acuerdo a la profundidad efectiva. Eso es lo que nos va a influir también en el precio, en el valor, perdón, precio no, valor, ¿ya? De la finca como tal. Porque si se empieza a levantar la tierra por las solas raíces y las raíces empiezan a salir del terreno, ¿no? Entonces, quiere decir, uno, que el agua no está bajando bien, que las raíces no tienen la buena profundidad efectiva y eso. Entonces, que se nos deforme el terreno es una cosa grave. Por eso necesitamos verificar en un principio si la profundidad efectiva es buena. Ahora, si toda la zona es para café, para plátano, para mangos, para eso, entonces ahí también nos podemos apoyar de qué podemos sembrar en nuestra finca. De todas formas, hay que hacer una revisión del terreno porque pues una finca aledaña a otra posiblemente no tenga las mismas cualidades del terreno y no nos sirva una para sembrar lo mismo de la otra. Perfecto, don Alejandro. Tenemos a doña Luz y antes de pasar, recordar que la profundidad efectiva es hasta donde llegan las raíces, hasta donde pueden llegar las raíces. Exacto. Ese es lo que es la profundidad efectiva. Doña Luz América Ayala. Sí, señor, Tiene la mucho gusto palabra. desde la ciudad de Cali. Atentos saludos a los profesores, Armando Camelo y el doctor Alejandro Vega. Me agradan mucho estos espacios. Lo celebro su iniciativa, muchas gracias. La pregunta es, si tengo un predio, que hay varios predios que están en una zona delimitada como reserva forestal, y eso representa es un beneficio para la comunidad, ¿sí? Porque hay fuentes de agua, hay otros servicios que son de carácter eminentemente social. ¿Cómo se evalúa un predio de eso? ¿O qué afectación tiene? Si es positiva o negativa. Las reservas forestales, como tal, pues según el Agustín Codazzi ya sacaron una norma, creo que es la 1092, no, esa es la de, o la 900, Servidumbres, esa es servidumbres. sí, entonces es la 1092 es de servidumbres. 973, doctor Camelo, la que habla de reservas forestales. No, hay una que habla es de páramos, una resolución que habla Páramo. de Bueno, páramos. las reservas forestales, entonces, menos mal que no voy en contra del ICAC de lo que puedo decir. De pronto son estos métodos ecosistémicos, no, por ahí no vamos, por la reserva, doctor Alejandro. Sí, las reservas forestales, pues como usted lo dice, son terrenos en los cuales no podemos construir, no podemos hacer absolutamente nada, nos toca es antes mantenerlos, darles mejor mantenimiento a su siembra, a sus árboles que hay. Si tenemos, si vemos zonas descarpadas, tenemos que hacerle mayores siembras. Entonces, esas zonas de reserva forestal posiblemente vayan a tener un valor menor al de la producción, a un lote de producción, a un lote de recreo. ¿Por qué? Porque ese lote de reserva forestal nos va a generar gastos. Y como son predios a los cuales tienen precisamente, como se dice, de su reserva, entonces no tienen que tener un demérito, aunque la tierra es buena, va a tener un demérito por lo que no podemos producir en ellos. No le podemos sacar ningún fruto
económico a la zona de reserva forestal, ¿ya? A no ser de que haya un compromiso con el Estado de que a medida que nosotros vamos tumbando árboles de esa zona, que no se puede hacer, los vayamos sembrando, los vayamos renovando. Entonces, si hay compromisos con el municipio de hacer esa modificación arbólea, ¿no? Entonces, la zona forestal puede que nos tenga un poco nos genere ingresos, o sea, esa producción va a ser buena. Pero en la mayoría de los casos, nadie se mete a tocar eso porque a nadie le gusta invertir para no poder recoger. Entonces, ese es el problema con las reservas forestales. Hay que demeritarlas, ¿ya? Porque aunque prestan un valor ecosistémico, ¿no? De buena imagen, de que son zonas bonitas, de que son zonas de naturaleza viva, ¿no? Entonces, pues son muy bonitas, pero no nos están generando ningún tipo de ingresos. Sí, ¿Qué desde opina, esa doctor? perspectiva, doctor, pero escúcheme, doctor, desde Dígame. esa perspectiva usted tiene toda la razón, pero resulta que esa reserva generan oxígeno, generan vida, por eso están protegidas. Yo opinaría, pues, con todo respeto, que antes es todo lo contrario, porque me están salvando el elemento humano, un vegetal, fauna, flora, etcétera. Entonces, eso no lo podemos valorar. Sí se puede valorar. Precisamente con un tema que iba a dar más adelante, pero se lo voy a unir a lo que usted me dice, las reservas Gracias. forestales. Las rondas de río ¿valen o no valen como tal? ¿A cuánto las evalúa usted, doña Luz América? 30 metros cerca a la orilla del río no aplica. Bueno, entonces viene una cosa. Hay ronda de río viva y ronda de río muerta. ¿Sí? Entonces ahí se aplica la parte ecosistémica. ¿Por qué razón? La ronda viva, o bueno, arrancamos por la ronda muerta. La ronda muerta es aquella ronda que a culpa de que han ido infectando el río con basuras, con mugres, con desechos de las fábricas y que ya van pasando por ahí, esa ronda me está generando que la zona arbórea se me vuelva una maleza, se me dañen los terrenos, se me genere una erosión alrededor de esa finca, ¿ya? Que inclusive en caso de que caiga un aguacero bastante fuerte en la zona, se va a represar el agua y me va a invadir más de la finca. Entonces, esa se llama la ronda muerta. La ronda viva, la ronda de río viva, es aquella que está dando un buen olor por el olor a la naturaleza, que el agua es limpia, que el agua es pura, ¿ya? Entonces, no podemos decir que las rondas de río van al 30%, al 40%, al 50%. Eso depende, porque inclusive donde estemos en una ronda muerta que está totalmente infectada, no, no vale ni el 15 ni el 10% No esa nada. ronda muerta. Entonces, y la ronda viva puede que tenga un valor agregado, la ronda viva puede que tenga un valor agregado nos está generando, por ejemplo, para los que son de Medellín, el nacedero del río Medellín, que queda en Armenia, si no estoy mal, a esa zona no dejan entrar pero a nadie para proteger esa ronda de río, ¿ya? Esa es una preciosidad, esa ronda. Entonces, ese nacimiento, perdón. Entonces, allá todo el vegetal está muy bien conservado, toda la naturaleza está perfectamente bien. Allá no pueden entrar ni siquiera los escaladores ni nada, solamente personales de las corporaciones autónomas regionales. ¿Ya? Entonces, allá la conservan. ¿Cuál es el único factor que me impactaría ahí?
que no hay comercialización de tierras en ese punto. Entonces, vamos a llegar solamente a un 12 a un 15%. Entonces, esa ronda no nos va a valer un 30%, sino nos va a valer un 112% con respecto al terreno aledaño que tiene ahí, del valor. Correcto. ¿Por qué? Porque le estamos valorizando todo el ecosistema, todos los factores naturales. Entonces, la reserva forestal depende también de todo eso, de darle el valor ecosistémico apropiado. ¿Ya? Para Sí. muchos, la ronda de río es una carga, o sea, debe valer 0 porque es una carga para el propietario, porque en ninguna parte de Colombia el dueño y señor de las rondas de río, que es el Estado, dan dinero. ¿Para qué le sirve depreciar la ronda de río al 30%, al 20%? Para que cuando necesiten canalizar ese río, la obra no les valga tanto. Entonces, nosotros estamos aquí involucrados en darle ese menor valor a la ronda de río, ¿no? Pero le estamos ayudando indirectamente al Estado a que no le vaya a pagar mucho dinero al propietario de la finca cuando ellos decidan canalizar ese río, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con las reservas forestales. Pues son un pulmón, tiene toda la razón. Son un valor ecosistémico incalculable. Pero nos toca es ya empezar, así como yo le hice el trabajo a las rondas de río, empezar a revisar verdaderamente con un ingeniero ambientalista cuál es el valor agregado de una reserva forestal. ¿Ya? Con la ANT, sí. Bueno, En Antioquia hicimos el avalúo de 192 hectáreas agrícolas, ¿ya? Imagínense, 192 hectáreas. Y estaban rodeadas por 800 hectáreas de reserva forestal. Pasaban 2 ríos, bueno, una locura. Entonces, estas 192 hectáreas quedaban casi en el centro de las otras 800 hectáreas de reserva forestal. Entonces, ahí es donde uno coge y dice, ¿cómo así que aquí hay una zona agraria dentro de una zona forestal, de reserva forestal? Pues el propietario de la reserva de esas zonas agrarias, esos 192 hectáreas agrarias, era un político que le hizo cambiar la norma para poder desarrollar los productos agrarios dentro de esa reserva forestal. ¿Ya? Entonces, una finca de 192 hectáreas en plena producción ganadera, que más era lo que tenía, bueno, agrícola, agrosilvícola, ¿no? Que está bien desarrollada, este señor la tenía produciendo. Entonces, le voy a castigar al valor de la zona de reserva forestal que está rodeada, porque el señor pidió el cambio de norma, o le dieron el cambio de norma, pero él la estaba explotando muy bien, aprovechando todo eso. Entonces, en ese momento fue donde tuvimos la discusión. ¿Cómo se hace ese evalúo? ¿Por producción o por el valor de las zonas vecinas? De la segunda. ¿Cómo, doña Luz América? Yo diría que por la producción y yo le incrementaría por lo que representa al ecosistema. Pero no Exacto. sé en cuánto le incremento eso, en qué medida. O sea que eso es incalculable, el beneficio es incalculable. O sea, no es No, todo, monetario, pero sí es significativo. es que hay que entender una situación ahí como para dar un paréntesis,
y darle la palabra a Robinson también, que tiene una pregunta, Alejandro, y Sí. conozco a Robinson, y es una cuestión, doña Luz, y es que es como en el derecho, el ser y el deber ser. Ahí sucede eso mismo. Entonces, el ser, claro, el ser es de que eso tenga un valor incalculable. ¿Sí me entiende? Que tenga, Sí. pero el deber ser es que como el mercado de eso es poco, entonces ahí es donde creo yo que lo que le trata de decir Alejandro, que el mercado es poco, entonces no va a haber intereses de quien quiera comprar o quiera vender. Hay por ahí hay que entidades que compran y hemos escuchado eso, pero eso depende de unas cantidades enormes. Hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, doña Luz, para darle el paso a la pregunta de Robinson, y es de que a pesar de que son zonas en protección, muchas de estas zonas, a no ser esos humedales Ramsar, no sé si han oído hablar de los humedales Ramsar, que son una excepción, y lo que son los humedales Ramsar y los páramos son intocables. Son intocables. Del resto de otras zonas que así sean de protección, algunas manejan una densidad habitacional cada 40 hectáreas. Y yo puedo hacer cada 40 hectáreas por allá un subidero, una casita pequeña, y puedo hacer senderos, y mira que algo que yo veía improductivo lo puedo volver productivo. Entonces, dependiendo de la autoridad ambiental, dependiendo de los permisos que yo pueda sacar, no estoy diciendo que es así tan folclórico. Entonces, depende de muchas situaciones que nos presente pues la realidad. Eso es, doña Luz, así pues, miraría yo. Robinson, Doctora, muchas gracias. con gusto. Tarde, ¿cómo están? Bien, Armando, gracias. Alejandro, saludos aquí en Santiago de Chile. Gracias, Tienes hombre, algo con el Robinson, qué micrófono bueno. que no se te escucha. Claro y conciso. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ah, bueno, mi opinión sobre Yo no lo estoy escuchando, doctor Camelo. de mercado para la finca, que he visto que algunos colegas dicen que no se puede aplicar el método de mercado en finca. Bueno, yo tengo otra opinión sobre eso. Eso muchas veces hay que tomar los factores que realmente determinan ¿No escuchan? Ahora sí. ¿Sí? ¿Aló? Sí, señor, ¿Me ahora sí escuchan? lo estoy escuchando. Ah, bueno, que decía que No, muchos colegas algo te pasa con el micrófono. para el estudio de finca o lo aplican mal, entonces no prefiero utilizarlo. Lo que hay que tomar en cuenta para el estudio de mercado para finca es que se requiere que la homogenización sea lo más cercano posible de la finca. Si yo voy a evaluar una finca cafetera, la homogenización o los referenciales o los comparativos tienen que ser de café, no puede ser de otro tipo de producción. No puedo meter una de ganadera con una de cafetelera. Entonces ahí ya se pierde la homogenización. En ese concepto tienen que tener muy claro lo que van a homogeneizar. El otro es la ubicación. El factor de ubicación nos indica a nosotros que la finca donde está, todo lo que está cerca de la finca esa, su ubicación, están incluidos todos los factores que pueden determinar el valor de la tierra, sea por hectárea o sea por metro cuadrado. Ya, le cuento una historia que me pasó a mí, que tuve que evaluar una finca en el estado Zulia, una finca era explotada por actividades petroleras, ¿no? Y PDVSA quería comprarla. Necesitaba comprar porque querían expandir más la unidad productiva de PDVSA, Petróleo de Venezuela. Y el ingeniero que me atendió para hacer la inspección me decía que como allá habían árboles de cedro, ¿no? Él quería que yo le calculara el valor de cada mata de cedro, ¿no? Y yo le decía, pero si hay otro método que me aclare y que se acerque más a la realidad
del valor de la finca, yo te lo voy a hacer con ese método. En este caso fue un método de mercado porque los referenciales que encontré estaban ubicados alrededor de la finca. Ya sabes, la ubicación me está diciendo que todas esas tierras tienen el mismo valor. Ya, si tienen un árbol más o un árbol menos, pero en conclusión, a precio de finca cerrada, esas tienen el mismo valor por hectárea o por metro cuadrado. Ya, entonces la ubicación más la homogenización se tienen que tomar en cuenta a la hora de decidir que vas a hacer un avalúo por el método de mercado para conocer el valor de una finca. Otra cosa, como todas las fincas son diferentes, eso es mentira que dos fincas son iguales, a menos que sean de la misma, tengan la misma área, tengan la misma capacidad productiva, que están al 100% o al 10% todas dos, pero eso es mentira que en ese caso sean iguales. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Uno lo que hace es hacer el estudio de mercado del terreno y después ir agregando los tipos de actividades productivas que tiene la finca. Si es agrícola, bueno, saber cuántas hectáreas está produciendo de producción agrícola. Si es ganadera, saber los animales que tiene. Ir agregándole esos factores que le van dando precio a la finca. Ir conociendo el valor de las construcciones, de las instalaciones. De esa manera que la suma de todos esos factores me va a dar el valor real de la finca. Entonces, generalmente el problema con el valor de la finca por el mercado depende mucho de la ubicación y de la homogenización. Hay que estar muy claro en eso. Y segundo, lo más común y corriente que se utilice es conocer bien el valor de la tierra e ir agregándole las actividades o construcciones o factores adicionales que tienen. En eso quería hablar y decir y aclarar ese punto de cómo se debe hacer la parte de evaluación de la finca desde el punto de vista de mercado y desde el punto de vista del costo de producción, del costo de reposición. Entonces, ahí tendría tanto que utilizar. El cálculo de la finca es tan grande que abarca los diferentes categorías, porque ahí tú puedes utilizar, por decir, el costo, ahí puedes utilizar los tres factores, los tres métodos de evaluación. El método de mercado para el terreno, el método de renta para la producción y el método de costo de reposición para las construcciones e instalaciones. Perfecto, Robinson. Muy amable por tu participación. Vi que por ahí otro alzó la mano y no sé si ya la bajó. Entonces, ¿quién quiere más, por favor, intervenir? Doctor Albeiro, con Carlos Delgado, ¿cómo estás? Doctor Carlos Alberto, ¿cómo está usted? Excelente, hombre, muchachos, y felicidades y felicitaciones por tan interesante tema. Hombre, Robinson acaba de entrar en el punto para mí clave, el valor de uso. Hombre, cada predio es diferente y lo primero que debemos interpretar cuando entramos a un inmueble específico es definir qué tipo de inmueble estamos valorando. No es lo mismo lo que decía el doctor Alejandro ahora, un predio ambiental o la Niña de Cali, un predio ambiental, un predio protegido, un predio, una finca, una parcela recreativa, vivienda campestre. Entonces, lo primero que debemos interpretar es qué mercado estamos asumiendo. El valor de uso. Una finca ganadera es muy distinta a una tierra minera. Una gran extensión ganadera es muy diferente a una parcela de vivienda campestre. Entonces, ahí es donde entramos a definir nuestro mercado para ya entrar a la metodología que acaba de describir Robinson. Excelente, Robinson. Muchas gracias, Albeiro. A usted, doctor Alejandro, ¿escucha todavía o se le fue el audio? Sí, no. Ahí escuché al doctor Carlos Delgado, no, pero desafortunadamente no escuché bien lo de Robinson, solamente la parte cuando usted le enfocó el micrófono, le acercó el micrófono de su móvil, de su celular.
¿ya? Y lo que acaba de decir el doctor Delgado es totalmente cierto. No toca mirar es qué tipo de finca es la que estamos evaluando, ¿no? Encontramos un sinnúmero de fincas, ¿ya? Y puede que ambas sean ganaderas, pero para cada res necesitamos 45 metros cuadrados. Si usted me tiene una res en 20 metros cuadrados, la producción de leche o de lo que se vaya, o si es ganado de engorde, entonces pues va a resultar totalmente disyuntiva porque no va a ser la misma producción, ¿ya? Por eso las grandes extensiones se dividen por estas cercas eléctricas para el ganado, para que vayan girando, vayan caminando y cuando vuelvan otra vez al punto de inicio, pues haya nuevamente pastos y se puedan alimentar bien, ¿no? Estas cercas eléctricas que les ponen al ganado es para eso, porque es una gran extensión de tierra la que necesita el ganado para poder alimentarse bien. Estamos hablando de 45 profe, metros cuadrados. Señor. profe Alejandro, discúlpeme, sí. Ese tema de identificar ya lo que decía Robinson ahora, el predio con sus mejoras, ya entramos en esa otra metodología del costo. La productividad de la finca, como bien empezaste en la primera interpretación del inmueble, la agrológica, la productividad agrológica. Y esa productividad es la que vamos a entrar a ponderar en el mercado. O sea, cuando nosotros estamos ya identificando la valoración de predios ganaderos, encontramos un promedio de metro cuadrado de área, de hectárea, de valor de hectárea ganadera. ¿Sí? Cuando Sí. ya tenemos esa media aritmética o esa estadística analizada, es donde entramos a interpretar el predio que estamos pisando, esa productividad, la profundidad de la agrología propiamente. Entonces, sí, una cosa es en el inmueble nosotros identificamos por matrícula inmobiliaria en Colombia y creo que en otros países también se globaliza por matrícula. El inmueble se compone del suelo más sus mejoras. Y las mejoras están en las construcciones y en las dotaciones pues, productivas de ligados a la producción, los herramientas, las conducciones de agua, la red, la infraestructura. El Sí, costo sí, de doctor urbanismo, es el valor Delgado, agregado exactamente. principal que nos va a dar pues, la diferenciación de cada una de las hectáreas. Es que Esa es precisamente como en mi el predio rural. interpretación. Sí, Sí. quisiera intervenir un momentico acá y para darle la palabra a Alonso Gómez Sierra y hablar ya de de las zonas ganaderas, de los programas ganaderos o de las tierras ganaderas, también tener muy en cuenta el programa ganadero que se va a realizar. ¿Sí o no? Y encontramos programas ganaderos de ceba, encontramos programas ganaderos de leche, encontramos programas ganaderos de cría. Y también debemos de tener qué es lo que aporta la raza de cada animal para ese programa ganadero. ¿Sí me entiende? Por eso hay las diferentes razas, hay animales de leche que producen una cantidad de leche al día, lo mismo animales de ceba que de acuerdo a su alimentación diaria van cogiendo esa masa muscular y llegan hasta 200, 300 gramos diario, pero de acuerdo a que al terreno que tenga esa bondad de darle esa capacidad de engorde, en el caso de lo que es la ceba como tal. Sabemos que un animal se come el 10% del peso y sabemos que cuando van a cebar compran ganados de 240 kilos para llevarlos a un promedio de 480 y 520 kilos. Pero todo esto para hacerlo al pastoreo, cuando es este programa de ceba, se necesitan grandes extensiones de tierra. Cuando es al pastoreo. Camelo, discúlpame que acabaste de tocar un punto muy importante, demasiado importante.
cuando estamos evaluando un inmueble, tenemos que saber identificar el tema del establecimiento. No estamos evaluando la actividad propiamente de la Eso. ganadería. Entonces, O sea, eso, hay un valor agregado entre una y otra finca por su administración y sus condiciones. eso. Yo quisiera terminar, Doc. Entonces, ¿hasta dónde eso que usted, y ahí era lo que yo iba a llegar? Entonces, mire lo que les he dicho para llegar allá, todo esto, todo este tema, y encontramos por allá la unidad Gran Ganado, y la unidad Gran Ganado me dice a mí que de acuerdo a las precipitaciones anuales y de acuerdo a las calidades, a la altura, al clima, el pasto puede que en el año tenga 3 meses de encharcamiento por las lluvias, de inundaciones, o puede que por los veranos tan concentrados tenga 3 meses que lo que vea la vaca, el animal es piedra, ¿sí o no? Entonces, ¿hasta dónde? Ahí lo que dice Carlos Alberto Delgado, doctor Carlos Alberto Delgado, ¿hasta dónde es el programa ganadero? ¿Hasta dónde es el animal por su calidad? Y hasta dónde es el aporte de la tierra como tal, como esa productividad que tiene. Entonces, mire que es todo eso justo. Démosle la palabra, y qué pena, a Alonso Gómez Sierra. Don Alonso. Don Alonso, abra micrófono, por favor. Don Alonso, lo escuchamos. Entonces, doctor Carlos Alberto, mientras don Alonso se... Entonces, eso pasa con las tierras. Aló. Don Alonso, Perdón, creo que me bienvenido. quedé. Sí, sí me están escuchando. Sí, ¿Sí me señor. escuchan? ¿Me Sí, escuchan? señor. Primero que todo, quiero dar los agradecimientos al doctor Camero, al doctor Alejandro, porque me ha parecido maravillosamente esta exposición y este tema súper importantísimo para nosotros. Yo tengo una gran preocupación y es que dentro de todos estos factores que tenemos en cuenta para los avalúos, he tenido un problema muy difícil de resolver en esta zona del norte y es el orden público. Eso nos ha hecho mirar con una gran preocupación que la tierra, en vez de incrementar su valor, antes se nos viene rebajando, ¿cierto? Y inclusive hay fincas donde no podemos ni entrar siquiera, o nos ponen muchas condiciones, o nos piden peajes, o nos cobran una multa si no hemos tenido, primero que todo, autorización de ciertos grupos para poder entrar. Eso me parece muy preocupante y muy duro hacer una valor en una finca de esas. ¿Usted qué nos puede decir, doctor? Bueno, yo creo que voy a responder un poco yo y después el doctor Alejandro y después Carlos Alberto y el que otro que quiera intervenir. Todo es un conversatorio, es de todos. Aquí el conversatorio, Alejandro de entrada lo dijo. Bueno, Pedro, ¿sí o no? Pedro fue el que hizo esa... No, Alonso. Alonso. Bueno, Alonso, yo tengo 32 años de trabajar con el Banco Agrario y he trabajado en zonas como Bajo Cauca, Córdoba, he bajado nordeste antioqueño, oriente, he trabajado aquí, ahora mismo estoy en el suroeste antioqueño, he trabajado en el occidente de Antioquia, que también tiene sus cuentos, Buriticá, Giraldo, todo esto de por acá. Bajo Cauca ni se diga, Tarazá, Cáceres, Segovia, Puerto Valdivia, Valdivia. Entonces, mira que son zonas, y eso del orden público sí que es muy importante en los avalúos. Y siempre lo traigo a colación. No quiere decir que no tenga mercado. Claro, sí tiene mercado, pero el mercado va a ser un poco más reducido. ¿Quién le compra a uno la tierra? Pues se la compra el vecino que se quiere quedar con el riesgo de que lo puedan desplazar y robarle la tierra, pero tiene un mercado. Entonces, ¿qué pasó en Urrao? En Urrao, en San Carlos, en Norosí, de Nechí hacia adentro, de Bagre, el Coco Tiquicio, del Bagre hacia adentro, que toca con los Santanderes. Justamente el mismo Caucasia, Piamonte, Cáceres, el Alto del Caballo, la Floresta, todos esos terrenos fueron de personas que se desplazaron.
y pueden ser tierras muy productivas. De hecho, Urrao, que es considerado la despensa de Medellín, Urrao es el supermercado de Medellín, es donde gran parte de la hortaliza y de algunos frutales de tierra fría, hoy en día que se puede trabajar un poco más. No estoy diciendo que otra vez ande ese orden público algo alterado, pero mira que ese fenómeno es tremendo. Urrao llegó un momento que la tierra la regalaban y no la recibían. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Ahí hay que hacer un estudio muy bien detallado, como te digo. Mira que ahí, primero el mercado se pierde. Así nos vayamos a zonas homogéneas geofísicas, se va perdiendo el mercado porque no van a querer, los oferentes van a ser poco, el que quiera comprar y vender. El vender es porque no tiene a quién venderle. Entonces ya, don Carlos, ya le doy la palabra. Entonces, ¿qué sucede prácticamente con esas tierras? Tenemos que tenerlas, ponderarlas también y pensar lo siguiente, no hay un entendimiento respecto al orden público en Colombia y es que no, todo Colombia es peligroso o todo Colombia, y eso no es así. Eso es mentira, porque usted se va de aquí a Cáceres, Antioquia, y se entra a Cáceres, Antioquia, y va a comprar una hectárea y va a encontrar hectárea a 3 millones de pesos, a 2 millones de pesos, y si de acuerdo te vaya ingresando hasta 700.000 pesos. Pero si usted se va a Funza, Bogotá, allí Se congeló, Armando. hectárea de 420 millones de pesos en adelante a encontrar hectárea a 3.500 millones de pesos. Entonces, mire que no es que el orden público en toda parte sea lo mismo en Colombia. Sí se puede ponderar, sí se puede hacer una medida de ese orden público y es importante llevarlo a nivel de factor. Llevarlo a nivel de factor. Carlos Alberto, te escuchamos. Sí, gracias, doctor Camelo. Hombre, Alonso, qué buen punto. Y alguien tendrá que tener en este momento la autoridad para sacar de mercado ciertos inmuebles. Ese tema de la Agencia Nacional de Tierras, ese tema de la propiedad, o sea, Albeiro, el tema de propiedad, no nos refiramos al título de la propiedad en sí, sino al mercado, ¿cierto? Asumiendo que el título es bueno